Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana del 4 de noviembre del 2024, previo a las elecciones que van a ser aquí en Puerto Rico, tanto como en Estados Unidos. Quiero hablar acerca de un tema hoy. Espero ser lo más sincero, honesto y que las palabras salgan del corazón, pero que sobre todo sean dirigidas por el Espíritu Santo. Como sabemos, hay unas elecciones en el día de mañana y mañana pues van a salir a votar. Se supone que prácticamente todas las personas o casi todas las personas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos son unas elecciones que son cruciales. Cruciales no solamente por el hecho de que dependiendo de quién sea en Estados Unidos, pues aquí en Puerto Rico pues se delinee la forma y manera de trabajar las situaciones y las problemáticas aquí en Puerto Rico, sino que también es en base al ámbito mundial. Yo no voy a entrar en detalles, ni tampoco van a escuchar de mi voz decir quién es el candidato ideal o quién es la candidata ideal. Ni siquiera de Estados Unidos, ni tampoco, mucho menos de aquí, de Puerto Rico. Cada cual es libre en tomar la determinación o la decisión de por quién van a votar. Ese criterio es un criterio propio que nadie se lo puede quitar. Así que yo no voy a entrar en tratar de plantear quiénes son los que yo entiendo que pudieran ser los candidatos ideales para gobernar o presidir una nación. Dicho esto, voy a hablar acerca de la libertad. Libertad. Hay un cántico cristiano del hermano José Ferrer, precioso cántico que se llama Libre. Es un cántico que en una de sus estrofas dice: porque ¿qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos? Y continúa diciendo más adelante: hay cadenas y grillos sujetando al ser humano y tan solo se rompen cuando se acude al Calvario. Aleluya. Y qué ciertísimas son esas palabras cuando vemos que la gente cree ser libre, cree estar viviendo en una libertad. Sin embargo, no se dan cuenta que están viviendo esclavizados del pecado, porque todo aquel que no es libre en Cristo está libre en pecado, está muerto en pecado, está siendo esclavo del pecado. Y sé que en muchas ocasiones hemos escuchado aún hasta personas de renombre, ministros de renombre, cantantes, cristianos, póngale los nombres que quiera, verifique a ver, ustedes saben quiénes son, que han mencionado y han dicho y se han puesto, ¿verdad?, en plataforma o parado firme diciendo que el cristiano tiene el derecho a participar y a votar acerca de las elecciones de tal o cual país, en este caso Puerto Rico o Estados Unidos. Y siempre usan unos ejemplos bíblicos con respecto a esa decisión y esa determinación de ir a una urna a votar por X o Y candidato. Yo tengo que decir algo. La Biblia no está para hacer ese tipo de conjeturas. La Biblia es un libro cristocéntrico.
Y como libro cristocéntrico, tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Escritura. No lo porque dice nuestro corazoncito o nuestra conciencia de acuerdo a lo que yo entiendo o lo que yo he estudiado con respecto a tal o cual cosa. Pero voy a mencionar unos casos. En el capítulo 37 del libro de Génesis se nos narra la historia de José. José, hijo de Jacob, Israel, que terminando en el capítulo 50 habla de su muerte en Egipto a los 110 años. Todos los que han escudriñado o han leído la Escritura conocen la historia de José. La han dado hasta el muñequito, una historia preciosa, difícil. Y no voy a entrar en el detalle de la historia de José, solamente pues que él vivió en Egipto prácticamente toda su vida y muere en Egipto a los 110 años. Así que conocemos la historia, conocemos y sabemos que también este personaje, esta persona de José, fue gobernador de Egipto y que solamente el faraón era mayor que él. Así que miren a la altura que llegó este hombre. Otro caso lo fue el de Daniel, el caso que más se comenta para poder aludir a este asunto de la política y las elecciones. Tenemos el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran de los hijos de Judá cuando fueron cautivos por Babilonia y el rey Nabucodonosor. También conocemos la historia de Daniel y la historia de estos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, que Nabucodonosor le cambia los nombres a Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel por Belsasar. Daniel fue puesto como gobernador de toda la provincia de Babilonia. Para que tengan una idea, Babilonia es lo que comprende hoy como Irak. Y esto lo vemos en Daniel 2:48, cuando el rey Nabucodonosor lo promulga como gobernador de la provincia. Dos casos en la Biblia para no tener que ser extenso, donde vemos a hombres de Dios siendo puestos en posiciones de eminencia, posiciones como gobernadores de naciones. Hoy día la cosa parece ser distinta, parece ser otra. Daniel le dijo, y fue bien claro en sus palabras cuando le dijo al rey Nabucodonosor, y voy a buscarlo en Daniel capítulo 2, verso 21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero hoy día la cosa parece ser distinta. Tenemos dos bandos, por decirlo de esta manera. Tenemos el lado secular, religioso, político, social, que demanda o hace unas demandas con respecto a decisiones que vamos a tomar y cómo debemos gobernar. Si bien hay que tener claro que política, la palabra política es el arte de bien gobernar. Fíjese, el arte de bien gobernar. Pudiéramos tratar de buscar cualquier evento donde nos mencione cuándo políticos han gobernado bien. Traten de buscarlo porque no lo van a encontrar. No lo van a encontrar.
Y tenemos el otro lado, el lado cristiano. También está entremezclado entre lo que es el lado religioso. Lo único que el lado cristiano se supone que se rija bajo las leyes que están establecidas en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia. Y digo se supone porque lamentablemente también dentro de la cristiandad se ha tomado criterios de acuerdo al corazón o de acuerdo al intelecto o al pensamiento y no conforme a las Escrituras. Cuando Dios le dio a Moisés su ley, una ley que fue establecida por Dios mismo, y se la dio para que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pudiera vivir conforme no a lo que el mundo establece, sino conforme a Dios. Ahí vemos el cúmulo o el conglomerado de 613 leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, instrucciones que Dios le dio para poder manejar asuntos sociales, asuntos religiosos, asuntos económicos, asuntos de familia, pero también asuntos morales. Y Dios fue bien claro y dijo que esta ley iba a ser y tenía que ser cumplida tanto para el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, como el extranjero que se hiciera también parte del pueblo hebreo. Eso fue a la salida de Egipto, luego de 400 años estando viviendo ahí, partiendo desde José. Lamentablemente el pueblo hizo caso omiso a la ley de Dios. Hoy día la cosa es distinta, la cosa parece ser distinta, parece ser otra. Y utilizamos textos fuera de contexto para poder crear un pretexto y llevar el pensamiento que tengo, las ideas que tengo, y tratar de justificarla y basarla o tratar de ponerla como si fueran algo establecido por la Escritura. Nada más lejos de la verdad. El mundo cristiano tiene un gobierno teísta, monoteísta. Es un gobierno teocrático, no democrático. Pero tú dirás, Saúl, pero es que nosotros vivimos en una democracia. Sí, el mundo vive en una democracia. La Biblia dice en su palabra, aquí está la Escritura, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Que nuestra ciudadanía no es la de la tierra, sino la de los cielos. Que estamos aquí como embajadores de Jesucristo. Que estamos para también hacer y tomar juicio sobre las decisiones que toman los líderes. Por eso vemos el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista era bien conocido en la historia de Jesús. De hecho, fue quien bautizó a Jesús. Y alguien me pudiera decir si Juan el Bautista tenía un escaño en el gobierno de Herodes. Alguien me pudiera decir si Juan el Bautista era el líder en una provincia en el área de Jerusalén, en algún condadito, barrio, sector. Sin embargo, Dios le hablaba a Juan el Bautista y Juan el Bautista
le señalaba las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal al rey Herodes, lo cual terminó trágicamente decapitado por el capricho de una mujercita que quiso la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y como muchos casos también, otros casos. Pero yo mencioné dos, el caso de José y el caso de Daniel. Ambos fueron gobernadores. En el caso de Daniel, sus tres amigos y hermanos, con pueblano, para hacerlo algo patriótico, Ananías, Misael y Azarías, también estaban puestos como jefes de los sabios en Babilonia. La pregunta que yo tendría que rápido hacerme es, ¿por quiénes fueron elegidos ellos? ¿Acaso fue el pueblo hebreo que los eligió para que fueran gobernadores en Babilonia? ¿O acaso fue el pueblo babilonio quien los eligió a ellos para que fueran gobernadores y jefes de sabios en la corte del rey Nabucodonosor? ¿O acaso ellos no fueron cautivos? Y si la palabra suena un poquito firulística, una palabra puertorriqueña boricua, si acaso Daniel, Ananías, Azarías y Misael no fueron esclavos del imperio babilonio. En el caso de José, ¿acaso no fue José vendido por sus hermanos? Llegado al área de Egipto por unos mercaderes, estando preso porque teniendo una posición de mayordomo en la casa de Potifar, un hombre que estaba con una posición alta en Egipto, en el reinado del faraón, y que luego lo ponen en una cárcel, en una mazmorra, a morirse. Me dirá, sí, pero es que Dios tenía todo eso en sus planes. Sí, Dios tiene todo el control. Acabé de mencionar ahorita que Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Sin embargo, cuando estaba José allí, José no sabía nada de eso. Él simplemente seguía el día a día siéndole fiel a Dios, al Dios de su padre Israel. Y llega a plantarse frente al faraón, y es el faraón que, porque como Dios le dio la interpretación y la revelación a José acerca del sueño que perturbaba al faraón, lo mismo que Daniel cuando el sueño perturbó a Nabucodonosor, tal parece como que Dios utiliza los sueños a otros para perturbarle la cabecita, ese intelecto, y tener que recurrir a los hombres y mujeres de Dios. Iglesia, yo haría una pregunta. ¿Hasta qué punto pudieras tú tratar de vivir la vida conforme a como está en la Escritura? Echando a un lado la cultura y el patriotismo, porque es que la iglesia tiende a ser cristiana y muy espiritual hasta la hora de que llegan ciertos eventos como lo es las elecciones.
Ahí se quitan el sombrero de cristianos y se ponen el sombrero cultural patriótico. Ponle el nombre del partido político de tu predilección. Nos tocó vivir en una democracia, esclavos de una democracia, que creemos tener la libertad de escoger, de decidir. Sin embargo, eso no es la realidad. La realidad que estamos viviendo no es que tenemos la libertad de elegir tal o cual cosa. Mira el caso de Estados Unidos. ¿Cuántos partidos existen para entretener a un pueblo americano en unas elecciones, cuando realmente los presidentes de estas naciones potencias mundiales no son elegidos por pueblo, sino que están puestos por un grupo de personas llamados las élites? Pero ahí dirías tú, aquí va a entrar Saúl en teorías conspirativas. La verdad es que me tiene sin cuidado lo que vayas a pensar si yo tengo alguna teoría conspirativa o no. El tiempo es el que dice si fue así o no fue así. Y lo que hasta hoy ha acontecido con el tiempo es que lo que muchos pensaban que eran teorías conspirativas se han tenido que callar la boca, poner el rabo entre las patas y ni siquiera lo mencione para que no me lo tiren en cara, porque sabe que todo sale a la luz. Pero la iglesia no fue puesta como luz para ponerla debajo de la mesa, sino encima para que alumbre. Y así alumbre vuestra vida. Mateo capítulo 5, creo que. Vamos a ver. Verso 16. Lo comenté en una ocasión en un video. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa o de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y déjeme decirle que tú alumbra porque es la luz de Cristo la que alumbra, iglesia, no tú. Por eso que yo hice un video que le titulé Barro obedece. Barro obedece. Porque somos vasijas de barro. Donde ese pábilo que está con el aceite, que él es el Espíritu Santo, es el que se enciende y se pone, en el tiempo antiguo se ponía en unos huequitos en las paredes para que le fuera alumbrado el cuarto o el área. Así que lo que veían las personas era la luz, porque era insignificante o no era importante la vasija donde estuviese, sino que hubiera luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí pudiéramos yo desarrollar temas y temas y temas, por ejemplo, el tema de los impuestos versus el diezmo, porque ¿sabe qué? En Malaquías habla el Señor y dice, me han robado a mí, y esto es hablándole al pueblo de Israel, pero también a la iglesia, y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué hay ahí? Economía. Criticamos y planteamos ideas
o argumentos o señalamientos con respecto a los que hablan, tal vez porque lo hablan a veces mal intencionado, acerca de los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, pregúntense, ¿cuánto pagan de impuestos? Hoy día, ¿cuánto pagan de impuestos a los gobiernos? El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años. ¿Sabes por qué? Porque desobedeció la ley de Dios. Porque Dios había determinado y dicho que tenían que cada 7 años, el próximo año, el año séptimo, tenían que hacer descansar la tierra de arar, de sembrar y de cosechar. Sin embargo, al pueblo le entró por un oído y le salió por el otro, y siguieron haciendo todo y no le dieron descanso a la tierra que Dios le dio, la tierra que fluía leche y miel. Pues Dios los sacó y puso a la tierra a descansar, a reposar. El tiempo que le robaron a Dios de descanso a la tierra. Y así un sinnúmero de cosas. Es que en la escritura está puesto ya todo para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestro corazoncito o nuestro intelecto. Y estamos diciéndole a Dios hoy día, que parece que la cosa es distinta, le estamos diciendo a Dios, Dios, de esto nos encargamos nosotros porque es que nosotros tenemos tu mente y nosotros sabemos cómo manejar esto. Déjanos a nosotros. Si sale la cosa mala, pues entonces recurro a ti, porque yo sé que tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Acaso crees que puedes burlar a Dios? Nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Pero aquí tenemos a Dios dándole al pueblo lo mismo que hizo con el profeta Balaam. Bueno, ¿tú quieres ir a maldecir a Israel? Dale, vete. Y Balaam sufrió las consecuencias. Quedó en descrédito ante el rey que quiso y que le pagó para que maldijera al pueblo de Israel. Quedó en descrédito porque cada vez que abría la boca, lo que hacía era que bendecía al pueblo de Israel. Y también quedó en descrédito con Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus deseos, a sus caprichos, a sus intereses. Yo espero, y con esto termino, yo espero que los que dicen ser cristianos y que se han puesto en posiciones para querer tomar el control de alguna plataforma política para el bien gobernar, yo espero que puedan regirse bajo la palabra de Dios y que no caigan en el lazo del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque ¿qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos? Porque hay cadenas y grillos sujetando al ser humano y tan solo se rompe cuando se acude al Calvario. Querido amigo y amiga, mañana sal, ejerce tu derecho. Espero que cuando te encierren en esa urna, en ese cajoncito,
y te planteen, te pongan el papel, sepas elegir a alguien que sus convicciones son convicciones conforme a la palabra de Dios y no conforme a las convicciones de unos pocos que quieren manipular para ejercer sus propios beneficios. Pero eso lo veremos semanas después. Después que no haya lamentos. Iglesia, después que no haya lamentos. La iglesia no funciona, no ejerce presión con mollero. No es con mollero, no es con fuerza, sino con la palabra de Dios. Pero le dimos la gobernanza a hombres que aparentan tener convicciones religiosas, por no decir cristianas, porque no son ni cristianas, religiosas, por convicciones que puedan llevarlo a conducirlos bien. Pero luego sacan sus garras y simplemente hacen lo que su corazón engañoso y perverso les dicta. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso también vas a cosechar. Si quieres que este país, esta isla de 100 por 35, viva una vida en bendición, tiene que vivir conforme a la palabra de Dios y no impuesta. Porque ¿sabes qué? Hacen en los primeros siglos, el siglo II al siglo III, hubo un hombre llamado Constantino que le ganó la batalla a otros emperadores, quedándose él como emperador de Roma. Y él impuso, por sus convicciones religiosas, impuso que todo hombre y toda mujer tenía que ser cristiano. Pero el que conoce la historia sabe cómo terminó la situación. Porque esto no es con mollero. Esto es con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Las cadenas que tenemos, que son espirituales, solo se rompen cuando se acude al Calvario. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde y noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. E iglesia, en el día de mañana, hoy y en el día de mañana, no te olvides que la vida que tú vives tienes que vivirla coram Deo, toda la vida, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.